Sergei regresaba a casa de un viaje de negocios en un vuelo nocturno. La fatiga le pesaba un poco, pero la anticipación del encuentro con su familia suavizaba la desagradable tensión en su espalda y hombros. Él amaba esos raros momentos de regreso. Cuando Olga preparaba su cena favorita, Natasha salía corriendo de su habitación con noticias del colegio, y el pequeño Vovek lo abrazaba con fuerza, contándole todas sus pequeñas aventuras. El hogar siempre había sido para Sergei un lugar de fortaleza, un lugar donde se sentía necesario y amado, pero esta vez algo andaba mal. Sergei, casi desde el primer paso en el umbral, sintió una atmósfera inusual. El apartamento, normalmente lleno de ruido y actividad, lo recibía en silencio. En la cocina ardía una sola luz, pero no había olor a cena, y en el aire se sentía una tensión extraña, casi inquietante. Dejó la maleta en la puerta y se quedó inmóvil, escuchando atentamente. En algún lugar en lo profundo del apartamento se oían pasos, ligeros, como los de su hija. «¿Papá?» Se escuchó la voz de Natasha. La niña apareció en la puerta de su habitación, abrazando una tableta. Su rostro estaba extrañamente tenso. «Hola, hija». Sergei sonrió, se arrodilló y abrió los brazos. Pero Natasha no se lanzó a sus brazos como de costumbre. Solo se acercó tímidamente, permitiendo que su padre la abrazara. «¿Por qué estás tan callada? ¿Dónde está mamá?» La niña bajó la mirada, como si estudiara el dibujo de la alfombra. «Mamá no está en casa», respondió ella, no inmediatamente. Dijo que fue a casa de una amiga. Sergei frunció el ceño. Eso era extraño. Normalmente Olga no dejaba a los niños solos, especialmente por las noches. Siempre encontraba 1000 razones para quedarse en casa cuando él regresaba de sus viajes. «¿A casa de qué amiga?», preguntó él, tratando de mantener un tono tranquilo. Natasha se encogió de hombros y se mordió el labio. Su comportamiento era claramente nervioso, como si supiera algo, pero tuviera miedo de decirlo. «¿Has comido?», cambió de tema Sergei, levantándose y dirigiéndose a la cocina. «Sí», respondió ella en voz baja, pero luego añadió: «Papá, por favor, no te enojes». Sergei se detuvo y se volvió. «¿Por qué debería enojarme?», preguntó él, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Natasha apretó los labios, pero luego exclamó: «Creo que mamá está saliendo con alguien, no con una amiga». Esas palabras sonaron como un trueno en un cielo despejado. Sergei se quedó paralizado, como si lo hubieran escaldado con agua hirviendo. Por una fracción de segundo incluso pensó que había oído mal. «¿Qué has dicho?». Su voz era áspera, casi ajena. Natasha dio un paso atrás asustada. «La vi con un señor», dijo ella rápidamente, como si temiera cambiar de opinión. Él fue por ella en un coche negro. Estaban en el patio. Mamá le decía algo y reía. Sergei sintió una presión desagradable en el pecho. Sus manos se apretaron en puños, y su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que parecía que su latido se podía oír en el silencio. Intentó controlarse, aunque por dentro ya hervía. «¿Cuándo fue eso?», preguntó él, tratando de que su voz sonara firme. «Varias veces», respondió Natasha, mirando de nuevo al suelo. «La última vez fue anoche. Lo vi desde la ventana». Sergei no sabía qué decir. Era como si todo lo que consideraba estable e inmutable en su vida comenzara a resquebrajarse. Siempre había confiado en Olga. Tenían problemas familiares normales, pero nunca había dudado de su fidelidad. Fue a la cocina y abrió el refrigerador mecánicamente, tratando de concentrarse en algo. Había un envase vacío de yogur, varias latas de puré de bebé y una botella de vino medio vacía. Esto lo desestabilizó aún más. Olga casi no bebía, solo en ocasiones especiales. «¿Estás segura de que no te equivocas?», preguntó él por encima del hombro sin volverse. Natasha guardó silencio, pero luego escuchó su suave voz susurrar: «Perdón, papá». Sergei cerró el refrigerador y se volvió. En los ojos de su hija había lágrimas. Parecía como si ella misma no supiera si había hecho lo correcto al contarle esto.
Sergei de pronto comprendió que ella, una niña de 14 años, tuvo que cargar con ese pesado secreto sobre sus frágiles hombros. «No te preocupes», dijo él tratando de hablar más suavemente. «Todo estará bien. Has hecho lo correcto». Se acercó a su hija y la abrazó, pero en ese momento su mente trabajaba como un reloj, pensando en su siguiente acción. Necesitaba encontrar la verdad, y hacerlo rápido. Al día siguiente, Sergei se levantó más temprano de lo habitual. La noche en vela lo había quemado por dentro, pero eso solo fortaleció su determinación. Mientras Natasha se preparaba para ir al colegio, él se sentó en silencio en la cocina con una taza de café negro, tratando de ordenar sus pensamientos. Las ideas giraban caóticamente, pero una estaba clara. Necesitaba verificar todo. No quería sacar conclusiones precipitadas. No quería formular acusaciones basándose en las observaciones de una niña. Cuando Natasha se fue, Sergei decidió actuar. Necesitaba entender quién era ese misterioso señor del que hablaba su hija. Recordó las palabras de Natasha sobre el coche negro y decidió que el primer paso sería revisar las cámaras de seguridad del patio. Sergei era una persona metódica. Su trabajo como programador le había enseñado a buscar soluciones en los datos y los hechos. Comenzó por lo más obvio. La compañía administradora estaba en el edificio de al lado. Sergei ya había tratado con su personal cuando instaló su alarma, por lo que fácilmente convenció al portero para que le ayudara. Un par de latas de café caro de la tienda cercana hicieron su trabajo. Las cámaras no podían grabar el sonido, pero su grabación de la última semana era bastante clara. Sergei revisaba las imágenes con concentración. En el cuarto día finalmente vio lo que buscaba: un todoterreno negro, que se acercaba a su casa tarde en la noche. La cámara captó claramente cómo Olga salía del edificio, con una pequeña bolsa en las manos. Se acercó al coche, sonriendo, y abrió la puerta del asiento del pasajero. El hombre al volante permaneció en la sombra, pero claramente conocía bien a Olga. Ella se sentó y el coche arrancó. Todo parecía un viaje normal, si no fuera por la sonrisa en el rostro de la esposa de Sergei, y ese gesto apenas perceptible, cuando ella pasó la mano por el hombro del hombre. Sergei sintió que el aire se volvía viscoso. Miraba la pantalla como si fuera la vida de otra persona, pero cada detalle de ese corto video se grababa en su conciencia. Ya no podía fingir que era un error. Algo andaba mal. Regresó a casa con una copia de la grabación. En su cabeza comenzó a formarse un plan. Olga debería regresar del trabajo cerca de la noche, y mientras tanto decidió dar el siguiente paso: averiguar quién era ese hombre. La grabación de video le dio una pista: el número de la matrícula. Sergei llamó a su amigo de la policía de tráfico. «Víctor, necesito ayuda», comenzó sin preámbulos. «¿Puedes verificar el número de una matrícula?» Su amigo no le hizo muchas preguntas, solo aclaró: «Todo bien, Sergei». «Por ahora no lo sé», respondió Sergei con evasivas. «Pero por favor, hazlo rápido». Un par de horas después, Víctor le devolvió la llamada. «El número está registrado a nombre de Maximiliano Efremov, empresario de mediana escala. Compró el coche hace 2 años en un concesionario. Casado, con hijos». Sergei agradeció a su amigo, pero el nombre Maximiliano Efremov no le decía nada. Entonces decidió profundizar en la búsqueda. Internet estaba lleno de información, solo necesitaba buscar correctamente. Después de un tiempo encontró el perfil de Maximiliano en las redes sociales. Un hombre alto de unos 40 años, bien cuidado, en la mayoría de las fotos con su esposa y 2 hijos. Sergei miró fijamente su rostro durante mucho tiempo, tratando de entender qué podía darle este hombre a Olga que él mismo no podía. No hubo respuesta. Cuando Olga regresó a casa, Sergei ya estaba listo para la conversación. Ella entró, se quitó el abrigo con cansancio y al ver a Sergei en la cocina, se quedó inmóvil. Su rostro reflejó por un instante la sorpresa, que inmediatamente trató de ocultar tras una sonrisa habitual. «¿Estás en casa?», dijo ella, tratando de hablar con naturalidad. «¿Cómo te fue el día?». Sergei la miró atentamente. Vio cómo ella se movía con inseguridad de un pie a otro.
como si sintiera su frialdad. «Normal», respondió él, tomando un sorbo de té. «¿Y a ti?» «También bien». Olga bajó la mirada, como si buscara una excusa para cambiar de tema. «¿Fuiste a casa de una amiga ayer?», preguntó él de repente. Ella levantó la mirada, pero su reacción fue demasiado lenta como para no levantar sospechas. «Sí, a casa de Irina». Sergei puso lentamente la taza sobre la mesa. La miraba tan fijamente que ella comenzó a ponerse nerviosa. «Eso es extraño», continuó él con voz firme. «Vi la grabación de la cámara del patio. Saliste del edificio y te subiste a un todoterreno negro. El conductor era un hombre. ¿Irina comenzó a conducir todoterrenos negros?». Olga palideció. Abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. Su rostro mostraba una lucha. Intentaba encontrar una justificación, pero nada creíble se le ocurría. Sergei le dio tiempo. Se sentó inmóvil, esperando a que ella rompiera el silencio. «Sergei, no es lo que piensas», dijo finalmente ella. «¿Verdad? ¿Y qué pienso yo?». Su voz era gélida. «Es solo un colega», exclamó Olga. «Me llevó a casa. Nada más». Sergei asintió, como si estuviera de acuerdo, pero luego sacó una memoria USB con la grabación y la puso sobre la mesa. «Míralo, y dime otra vez que esto es nada». Su rostro se distorsionó. Ella entendió que había sido descubierta. «Sergei, esto no significa nada», comenzó ella, pero él se levantó bruscamente. «No significa nada». Por primera vez perdió el control y gritó. «Te sientas en su coche, sonríes, pasas la mano por su hombro, ¿y eso no significa nada?». Olga se volvió, como si quisiera evitar su mirada. «Puedo explicarlo todo», comenzó ella en voz baja. «¿Explicarlo?». Sergei respiraba con dificultad, tratando de controlarse. «¿Sabes, Olga? Ya no necesito que me expliques nada. Todo está claro». Pasó junto a ella, tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas?», gritó ella detrás de él. «A averiguar la verdad», lanzó por encima del hombro, cerrando la puerta de golpe. Sergei conducía por las calles vacías, sintiendo cómo la adrenalina llenaba cada célula de su cuerpo. Le esperaban respuestas, o una venganza. Sergei pasó toda la noche frente al ordenador. Dormir era imposible. Cada detalle de lo sucedido, como pequeñas piezas de un rompecabezas, se unían en un cuadro completo, pero terrible. Se sentía un extraño en su propia vida. La mujer a la que amaba y con la que había construido una casa, a la que consideraba amiga y compañera, lo había traicionado. ¿No se había dado cuenta antes? ¿Había señales y él simplemente las ignoró? Sergei volvió a abrir el perfil de Maximiliano en las redes sociales. Miraba atentamente las fotos, tratando de ver en ese hombre algo que explicara su relación con Olga. Maximiliano no parecía alguien especial. Era bastante corriente, bien cuidado, atlético, con una confianza desarmadora en las fotos. Sergei tuvo la sensación de que este hombre estaba acostumbrado a tomar de la vida todo lo que quería. Pero en lugar de ira, Sergei sintió una extraña determinación. Necesitaba actuar. La venganza era lo único que ahora lo impedía de hundirse completamente en la desesperación. A la mañana siguiente se levantó antes que todos. En la cocina ya lo esperaba Svetlana, que además de ser parienta de Olga, era su confiable niñera para los niños. Pasaba mucho tiempo con ellos, ayudando con Vovk, y su bondad la había convertido en casi parte de la familia. «Sergei, hoy estás sombrío», dijo Svetlana, ofreciéndole una taza de té. «¿Todo bien?». Él calló durante mucho tiempo, pensando si debía decirle algo. Svetlana siempre había sido amable y comprensiva, pero involucrarla en sus problemas parecía incorrecto. «Todo bien, Svetlana. Gracias», respondió finalmente, tratando de forzar una débil sonrisa. Pero Svetlana era demasiado perspicaz como para creerle. Su mirada se quedó en él un poco más de lo habitual, pero no dijo nada. Cuando los niños se fueron a la escuela, Sergei comenzó a recoger metódicamente las cosas de Olga.
se acercó a esto con una frialdad casi aterradora. Su ropa, zapatos, cosméticos, todo fue a parar a las maletas. Sus manos se movían rápidamente, mecánicamente, pero por dentro lo destrozaban sentimientos contradictorios. Dolía ver cómo su vestido, con el que alguna vez le había sonreído en su aniversario de boda, se convertía en una simple cosa. Una cosa que ahora no significaba nada para él. Cuando todas sus pertenencias estuvieron en 2 grandes maletas, las sacó al pasillo y sacó un juego de herramientas para cambiar las cerraduras de la puerta de entrada. Quería terminar con esto antes de que ella regresara. Cada giro del destornillador sonaba en su cabeza como el acorde final. Ya no quería que esa persona fuera parte de su hogar. Antes del mediodía, llamó a la esposa de Maximiliano, Katia. Encontró su número en el perfil de Maximiliano. Fue una llamada difícil, pero sabía que ella tenía derecho a saberlo. Después de varios timbres, se escuchó una voz segura, pero ligeramente sorprendida. «¿Aló? Buenas tardes. ¿Es Katia?», preguntó él. «Sí, ¿quién es?». «Me llamo Sergei», comenzó tranquilamente, pero por dentro todo hervía. «No nos conocemos, pero creo que tenemos un problema en común. Su esposo, Maximiliano». Al otro lado de la línea se hizo silencio, pero sintió que su respiración se volvió irregular. «¿Qué quiere decir?». Su voz se volvió cautelosa. «Creo que le está siendo infiel con mi esposa, Olga», dijo Sergei directamente. «Tengo pruebas». Escuchó cómo Katia intentaba controlar sus emociones. Su silencio duró más de lo que esperaba, pero luego ella exhaló. «¿Dónde podemos reunirnos?», preguntó ella. Su voz sonaba ahora firme y decidida. Acordaron reunirse en un café cerca de su casa. Sergei llevó consigo la memoria USB con la grabación para mostrársela. En el camino aún dudaba. ¿Valía la pena hacerlo? Pero cada segundo de duda solo reforzaba su determinación. Maximiliano se merecía la revelación, al igual que Olga. Katia resultó ser una mujer hermosa, pero ligeramente cansada. Sus ojos mostraban una lucha interna, pero detrás de eso se escondía la fuerza. Miró atentamente a Sergei cuando entró, y con un gesto la invitó a sentarse. «Muéstrame», dijo ella sin más preámbulos. Sergei le pasó el portátil e insertó la memoria USB. Katia miró la pantalla en silencio. Cuando terminó el video, cerró el portátil y se sentó durante unos segundos, simplemente mirando un punto. «Gracias», dijo finalmente ella. Su voz temblaba. «Sabía que algo andaba mal con él, pero... Gracias por decírmelo. Pensé que tenías derecho a saberlo», respondió Sergei. «Perdón por involucrarte en esto». Ella sonrió, pero en su sonrisa no había alegría. «Tú no tienes la culpa. Él mismo eligió cómo actuar», dijo ella, y su rostro se volvió de repente frío, como si ya hubiera decidido qué hacer. «Créeme, se arrepentirá». Sergei asintió. Entendió que su encuentro había sido el paso correcto. Ella se levantó, le estrechó la mano y se fue, dejándolo en el café. Él se quedó sentado unos minutos más, pensando en cómo afectaría todo esto a su vida, pero no sintió lástima, ni por Olga. Cuando Sergei regresó a casa, Olga ya estaba en el pasillo. Su rostro mostraba una mezcla de ira y pánico. Vio las maletas, las cerraduras cambiadas, y entendió que Sergei no la iba a perdonar. «¿Qué significa esto?», gritó ella, señalando las maletas. «Significa que ya no vives aquí», respondió Sergei con calma. «No tienes derecho. También es mi casa». Ella alzó la voz, pero sus palabras sonaban débiles, como si no creyera en sus propias pretensiones. «Tengo derecho a no tolerar la traición», respondió él. «Ya he recogido tus cosas. Tus llaves ya no funcionan. Puedes ir con tu Maximiliano». Olga estuvo de pie unos segundos, con la boca abierta, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eso ya no conmovió a Sergei. «No entendiste nada», comenzó ella, pero él la interrumpió. «Entendí todo correctamente, Olga. Adiós. No hay vuelta atrás». Él cerró la puerta en su cara.
Ese fue el primer paso hacia una nueva vida, un paso que dio con firmeza y sin arrepentimientos. Cuando Olga regresó a su antiguo apartamento de una habitación, que alguna vez usó como vivienda temporal, le pareció que todo era una pesadilla. Las maletas con sus pertenencias estaban en el centro de la habitación, recordándole lo sucedido. Apenas cerró la puerta tras de sí, la inundó una ola de lágrimas. Cayó literalmente sobre el sofá, abrazando su cabeza con las manos. Este apartamento siempre le había desagradado. Pequeño, incómodo, con las paredes descascaradas, se asociaba con los años difíciles, cuando recién llegó a la ciudad después de la universidad. Ahora este lugar volvía a ser su realidad. Se sentía perdida. Su vida habitual se había derrumbado en un instante. Sergei, el hombre que siempre estuvo a su lado, que toleraba sus caprichos, apoyaba sus ambiciones profesionales y cuidaba de la familia, ahora se había convertido en su enemigo. Ella comprendía que él no la perdonaría. Eso estaba escrito en sus ojos, en sus frías palabras, cuando dijo: «Adiós, no hay vuelta atrás». Olga volvió a llorar. Intentaba justificarse a sí misma. Fue un error, un pequeño error, pensaba. Incluso intentó convencerse de que su relación con Maximiliano no significaba nada, solo un poco de coqueteo, un poco de cariño que hacía tiempo no sentía. Pero ahora esos pensamientos parecían lamentables justificaciones. Ella sabía, su error le había costado su familia. Al día siguiente Olga intentó recomponerse. Su parte racional exigía acción. Decidió que debía hablar con Sergei, pedirle perdón, explicar que todo podía arreglarse. Lo llamó varias veces. Sergei no contestaba. Entonces le escribió un mensaje: «Sergei, por favor, dame una oportunidad para explicarme. Lo has entendido mal. Te amo a ti y a los niños. Hablemos». No hubo respuesta. Por la tarde fue a su casa. La nueva cerradura en la puerta era para ella el símbolo de lo rápido que había cambiado su vida. Permaneció ante la puerta, dudando durante mucho tiempo antes de llamar. Pero después de unos minutos, reunió valor y pulsó el botón. Sergei abrió la puerta. La miraba como a una extraña. Era la mirada de un hombre que ya había tomado una decisión. «¿Qué haces aquí?», preguntó fríamente. «Por favor, dame una oportunidad para hablar», comenzó ella con voz temblorosa. «Cometí un error, lo entiendo, pero lo arreglaré todo». Sergei cruzó los brazos sobre el pecho y se apoyó en el marco de la puerta. «¿Arreglarlo todo?», se burló, pero en sus ojos no había calidez. «¿Cómo arreglarás lo que has destruido? ¿Cómo arreglarás el hecho de que tu marido se enteró de tu infidelidad por tu hija?». Esas palabras fueron como un golpe. Olga retrocedió, pero aún así intentó continuar. «Yo siempre te he amado, Sergei. Fue una debilidad, un error». Él negó con la cabeza. «Olga, no necesito tus justificaciones. Tenías una familia, tenías un hogar. Tú elegiste destruirlo todo. No tengo nada más que decirte». «Estoy dispuesta a cambiarlo todo», gritó ella, y las lágrimas volvieron a rodar por su rostro. «No entiendes». Su voz se volvió más dura. «Todo ya ha cambiado. No hay vuelta atrás». Él cerró la puerta, dejándola de pie en el pasillo vacío. Al día siguiente, Olga decidió pedir ayuda a Svetlana. Quizás ella podría hablar con Sergei, convencerlo de darle una segunda oportunidad, pero Svetlana, como resultó, estaba del lado de Sergei. Cuando Olga fue a verla al trabajo, Svetlana la escuchó en silencio, pero en su mirada se leía más desprecio que compasión. «Svetlana, sé que he hecho una tontería, pero tú entiendes que la gente a veces se equivoca», suplicó Olga. Svetlana la miró durante mucho tiempo antes de responder. «Olga, siempre pensé que eras una mujer fuerte e inteligente. Pero no solo te equivocaste, traicionaste a un hombre que te amaba, traicionaste a tus hijos. ¿Entiendes que esto no es solo un error?». «Yo no sabía que las cosas llegarían tan lejos», dijo Olga en voz baja, evitando su mirada. «Pero llegaron», respondió Svetlana tajantemente.
Y ahora debes vivir con las consecuencias. En los días siguientes, Olga intentó una y otra vez ponerse en contacto con Sergei, pero él no respondía. Le escribía mensajes, le dejaba mensajes de voz. Cada vez que regresaba a su apartamento vacío, se sentía más y más desesperada. En el trabajo todo iba mal. Perdió una reunión importante, su productividad bajó y sus compañeros comenzaron a susurrar a sus espaldas. Incluso Maximiliano, el hombre por el que comenzó todo este desastre, dejó de comunicarse con ella. Una tarde Olga finalmente lo llamó. «Maximiliano, ¿dónde estás? Necesito hablar». Al otro lado de la línea hubo una larga pausa. «Olga, no compliquemos las cosas», dijo finalmente él. «Tengo mis propios problemas». «¿Tus propios problemas?», gritó ella. «¿Entiendes que he perdido todo? Mi familia, mi hogar». «Sabías a lo que te enfrentabas», la interrumpió él. «Fue solo un momento. Ambos lo sabíamos». Él colgó. Olga se sentó en su apartamento vacío, sintiendo cómo el vacío en su alma se hacía cada vez mayor. La invadió la comprensión. Había perdido todo: su familia, el respeto de los demás. Ni siquiera el hombre por el que había arriesgado todo estaba a su lado. La invadió la desesperación. Se sentó en el suelo, abrazándose con los brazos y llorando. Se dio cuenta de que realmente no había vuelta atrás. Pasó un mes desde el día en que Sergei echó a Olga de casa. Este mes estuvo lleno de tensión, pero al mismo tiempo trajo una extraña sensación de liberación. Cada mañana comenzaba con las preocupaciones por los niños, el trabajo y las pequeñas tareas domésticas que antes parecían rutina, pero ahora eran su apoyo. Sergei intentaba hacer todo lo posible para que Natasha y Vovk no sintieran el vacío. Sin embargo, sabía que los niños notaban los cambios, aunque él intentara ocultárselos. Natasha se volvió más callada y retraída. Pasaba mucho tiempo con los libros, rara vez hacía preguntas. Y Vovk, aunque todavía era demasiado pequeño para entenderlo todo, a menudo preguntaba: «Papá, ¿cuándo volverá mamá a casa?». Sergei respondía con suavidad, tratando de no mostrar el dolor que surgía cada vez con estas preguntas. «Mamá está ocupada por ahora, hijo, pero siempre puedes hablar con ella si quieres». No quería romper el vínculo de los niños con Olga. A pesar de toda la ofensa, sabía que los niños amaban a su madre y la necesitaban. Svetlana se convirtió en un verdadero apoyo para la familia de Sergei. Siempre estaba ahí, dispuesta a ayudar, ya fuera con las lecciones de Natasha, con la preparación de la cena o con las pequeñas tareas domésticas que Sergei ahora tenía que hacer. Una noche, cuando Natasha ya estaba en la cama y Vovk se había quedado dormido en el sofá, Sergei y Svetlana estaban sentados en la cocina. Afuera brillaba la suave luz de las farolas y en el aire flotaba el aroma del té recién hecho. «Eres increíble, Svetlana», dijo Sergei, mirándola por encima de la taza. Ella levantó la vista y sonrió, pero en sus ojos hubo un destello de timidez. «¿Por qué dices eso?», preguntó ella sonriendo. «Haces por nosotros más de lo que puedo expresar con palabras», dijo él seriamente. «No sé cómo habríamos sobrevivido sin ti». Svetlana bajó la mirada y calló por un segundo. «Sergei», comenzó ella finalmente, «siempre has sido un ejemplo para mí. Incluso cuando veía cómo Olga…» Se detuvo, buscando las palabras. «Te trataba de una manera que no merecías», pensaba. «¿Cómo lo soporta?». Sergei sonrió, pero en su sonrisa había más tristeza que alegría. «Supongo que quería creer en lo mejor, en nosotros. Pero sabes», hizo una pausa, «ahora entiendo que la vida puede ser diferente. Mejor. Y todo esto gracias a ti». Svetlana se sonrojó. Quería decir algo, pero Vovk la interrumpió, murmurando con sueño desde la sala. «Papá, ¿Svetlana vivirá con nosotros siempre?». Se rieron. Sergei se levantó para llevar a su hijo a la cama, pero esa pregunta se le quedó grabada en la mente. Con cada día que pasaba, Sergei se daba cuenta de cómo Svetlana se estaba convirtiendo en parte de su vida.
Se entendía fácilmente con los niños, sabía cómo animar a Natasha y cómo calmar a Vovk cuando se ponía de mal humor. Ella era esa fuerza suave y cariñosa que daba una sensación de estabilidad. Un día Natasha dijo inesperadamente durante la cena: «Papá, ¿has notado que con la tía Svetlana nuestra casa se ha vuelto más acogedora?» Sergei miró sorprendido a su hija, pero en sus palabras había verdad. Svetlana realmente llenaba su casa con un calor que hacía falta después de la partida de Olga. «Tienes razón», respondió él sonriendo. Svetlana se sonrojó, pero no dijo nada. Un par de semanas después, Sergei decidió organizar una pequeña excursión familiar a un parque forestal en las afueras de la ciudad. Fue una idea de Natasha, quien sugirió pasar un día al aire libre. Svetlana aceptó con gusto, encargándose de organizar el picnic. El día resultó sorprendentemente cálido para mediados de otoño. Las hojas se teñían de tonos dorados y rojizos, el aire estaba lleno del aroma de las hojas caídas y la frescura que presagiaba el invierno que se acercaba. Sergei, Svetlana y los niños paseaban por los senderos del bosque, recogían hojas brillantes y organizaban carreras divertidas. Vovk se reía tan fuerte que el eco resonaba por todo el bosque. En un claro, organizaron un picnic. Svetlana sacó un termo con té caliente y recipientes con pasteles que había horneado por la mañana. «Esto es lo mejor que he comido en los últimos meses», dijo Sergei con una sonrisa, probando el primer bocado. «Simplemente tienes hambre», respondió Svetlana riendo. «No, de verdad, Svetlana, eres mágica». Ella sonrió, pero en su mirada apareció algo nuevo, un calor que Sergei comenzaba a notar cada vez con más frecuencia. Cuando los niños se engancharon en un juego con las ramas que habían encontrado, Sergei y Svetlana se quedaron solos. Los observaban en silencio, disfrutando del momento. «¿Sabes?», comenzó Sergei. «Durante mucho tiempo pensé que después de todo lo que pasó, me costaría mucho volver a confiar en alguien». Svetlana se volvió hacia él. ¿Y cómo te sientes ahora?», le preguntó. «Ahora...» Hizo una pausa. «Entiendo que la confianza se debe ganar, y tú te la has ganado». Ella bajó la mirada, pero su rostro brillaba de felicidad. «Gracias, Sergei». Él extendió la mano y le apretó suavemente la mano. Fue un gesto corto, pero significativo, que dijo más que cualquier palabra. Ese día se convirtió en un punto de partida para Sergei. Comprendió que su vida realmente podía mejorar. Svetlana no solo le ayudaba a sobrellevar las dificultades, sino que se había convertido en parte de su nueva familia. Sergei ya no pensaba en el pasado, en la traición, en el dolor que le había causado Olga. Ahora sus pensamientos estaban centrados en el presente y el futuro que podía construir junto a aquellos que realmente lo amaban. El invierno llegó con fuerza. La nieve crujiente cubría las calles y los parques, y las heladas dibujaban patrones en las ventanas. En esos días, Sergei intentaba encontrar actividades para los niños que pudieran alegrar los meses fríos. La idea de ir a una estación de esquí llegó de repente, pero inmediatamente encendió los ojos de Natasha y Vovk con chispas de alegría. Debía ser su primera escapada familiar sin Olga, y al mismo tiempo una nueva página en sus vidas. Svetlana se ofreció a unirse, y Sergei aceptó sin dudarlo. Se había convertido en una parte integral de su pequeña familia, y su presencia prometía hacer el viaje aún más cálido. La estación de esquí les recibió con laderas blancas como la nieve, y acogedoras cabañas con chimeneas humeantes. Sergei había reservado con antelación una pequeña cabaña de madera con chimenea. Apenas entraron, los niños corrieron a explorar las habitaciones gritando. Vovk estaba especialmente encantado de que en la cabaña hubiera un árbol de Navidad decorado con luces de colores. «Parece que este será el mejor año nuevo», dijo Svetlana, ayudando a desempacar las maletas. Sergei sonrió. «Gracias por aceptar venir con nosotros», le dijo mirándola. «Sergei, no estoy aquí por ti», bromeó ella. «Todo esto es por los niños». Se rieron, y esa risa disipó rápidamente las últimas sombras que podían recordar el pasado. Al segundo día del viaje, Sergei decidió enseñarle a Vov a esquiar.
Resultó más difícil de lo que pensaba. El niño se caía todo el tiempo, pero cada vez se levantaba con un entusiasmo inagotable. «Papá, seguro que me convertiré en campeón», dijo él, intentando mantener el equilibrio. «Claro que sí», se rió Sergei, sosteniéndolo de la mano. Natasha, mientras tanto, estaba aprendiendo a hacer snowboard con un grupo de adolescentes. Parecía absorta, y Sergei se alegró al notar que su retraimiento desaparecía gradualmente. Svetlana prefirió esquiar sola. Su ligereza y seguridad en la pista eran fascinantes. Sergei no podía apartar la mirada de ella. «Eres increíble», le dijo cuando ella regresó con él después de bajar. «Simplemente he practicado mucho», respondió ella sonriendo, sacudiéndose la nieve del gorro. Al tercer día, sus vacaciones tomaron un giro inesperado. En una de las pistas, Vovk, olvidándose de la precaución, intentó acelerar, pero perdió el control. Un segundo y rodó hacia abajo, golpeando a una snowboarder que estaba parada a un lado. «¡Ay, perdón!», gritó él, levantándose apresuradamente. Sergei, que lo estaba vigilando desde la cima, corrió rápidamente para asegurarse de que el niño estaba bien. Afortunadamente, la caída no fue tan grave como parecía. «¿Estás bien?», le preguntó a la afectada, ayudándola a levantarse. «Sí, estoy bien», respondió ella, sacudiéndose la nieve de la chaqueta. En ese momento, Sergei vio a un hombre alto que se acercaba a ellos. «Masha, ¿cómo estás?», preguntó él, levantando a la niña que resultó ser su hija. «Papá, estoy bien», respondió ella sonriendo. El hombre miró atentamente a Sergei y sus miradas se cruzaron. «Iván», se presentó estrechándole la mano. «Sergei», respondió Sergei, estrechándole la mano. Así comenzó su conocimiento. Iván resultó ser un cirujano. Había venido a la estación de esquí con su hija Masha para pasar tiempo con ella, después de un año difícil. Rápidamente encontraron un lenguaje común. Ambos eran personas reflexivas y serias, acostumbradas a la responsabilidad. Más tarde, durante una cena en un café junto a la pista, Svetlana e Iván también comenzaron a hablar. Sergei notó una sutil y apenas perceptible simpatía entre ellos. Svetlana, normalmente reservada, sonreía más de lo habitual. Iván estaba atento, escuchándola con un interés genuino. Los niños también hicieron amistad rápidamente. Natasha, a pesar de la diferencia de edad, ayudó a Masha con gusto a aprender a hacer snowboard. Y Vovk contaba con entusiasmo historias sobre sus intentos heroicos de conquistar la pista. Por la noche, cuando todos regresaron a sus cabañas, Sergei estaba sentado junto a la chimenea con una taza de té caliente. Svetlana se acercó y se sentó a su lado, envuelta en una manta. «Iván es una persona interesante, ¿verdad?», comentó ella. Sergei sonrió. «¿Te importaría si digo que él también piensa que tú eres interesante?», respondió él. Svetlana se sonrojó ligeramente, pero no lo negó. «Es un buen hombre. Parece que ha pasado por mucho», dijo ella después de una pausa. «Como tú, Svetlana», añadió Sergei en voz baja. Ella se volvió hacia él, y por un momento sus miradas se cruzaron. «Cuidas tanto de nosotros», continuó él. «Y, sabes, espero que alguien pueda cuidar de ti». Svetlana no respondió. Solo se envolvió un poco más en la manta y miró pensativamente el fuego. Los días siguientes los pasaron con Iván y Masha. Era una sensación extraña, pero sorprendentemente agradable. Dos adultos que hasta hace poco se sentían perdidos, encontraban consuelo en compañía el uno del otro. En una de las cenas al final del viaje, Iván dijo inesperadamente: «Sergei, debo decir, gracias por darme la oportunidad de conocer a gente como ustedes». Sergei lo miró sorprendido. «¿De qué hablas?». «Ya sabes». Iván sonrió. «Después de las pérdidas, parece que la vida ya no será la misma. Pero conocerlos a ustedes me recordó que a veces solo necesitas abrirte a algo nuevo». Sergei se quedó pensando. Miró a Svetlana, quien hablaba tranquilamente con Masha y Natasha. Su suave risa era como una melodía que podía escuchar eternamente. «Sí», respondió él sonriendo,
Tienes razón. Ese viaje no fue solo un descanso. Fue el comienzo de una nueva etapa. El encuentro con Iván y Masha le recordó a Sergei que incluso después del dolor y la pérdida, se puede encontrar calidez y luz. Y lo más importante, que ahora tiene la fuerza para construir su futuro. Mientras Sergei disfrutaba del viaje invernal con su familia y sus nuevos amigos, la vida de Olga se precipitaba hacia el abismo. Después de irse de casa y del rechazo de Sergei a todos sus intentos por arreglar las cosas, su mundo se había derrumbado por completo. Cada día en su viejo apartamento de una habitación era un doloroso recordatorio de lo que había perdido. La despidieron de su trabajo 3 semanas después del conflicto con Sergei. La gerencia, al notar sus constantes retrasos y su falta de interés en los proyectos, le sugirió que renunciara voluntariamente. Ella se fue, tratando de conservar al menos una sombra de dignidad, pero en su alma ya no quedaba nada más que rabia y lástima por sí misma. Olga pensaba a menudo en Maximiliano, como el último clavo ardiendo al que aferrarse. Pero Maximiliano, como presintiendo su desesperación, desapareció repentinamente de su vida. Dejó de responder a sus llamadas y mensajes, y cuando una vez fue a su casa, una anciana le abrió la puerta, su madre. «¿Qué necesita?», preguntó fríamente, mirando a Olga con desprecio. «Busco a Maximiliano», respondió Olga, tratando de no mirarla a los ojos. «No está aquí», respondió la mujer con frialdad. «Y no vuelva a venir». «Pero yo...», comenzó Olga, pero la puerta se cerró en su cara. Esa fue la gota que colmó el vaso. Pasaba las tardes sola, en silencio, con una botella de vino o algo más fuerte. Su aspecto, antes cuidado, comenzó a deteriorarse. Su cabello perdió su brillo. Aparecieron profundas ojeras bajo sus ojos. La ropa con la que alguna vez brilló ahora parecía fuera de lugar en las paredes descascaradas de su apartamento. A veces encendía la televisión, pero los sonidos la irritaban, recordándole que en algún lugar la gente seguía viviendo. A veces miraba viejas fotos en su teléfono, fiestas familiares, viajes con Sergei y los niños. Cada imagen era como una puñalada en el corazón. Le dolía especialmente ver las fotos de Natasha y Bovik. Ahora les parecían tan lejanos como si pertenecieran a otro mundo. Intentaba llamar a su hija, pero Natasha respondía con frialdad y sequedad. Bovk a veces hablaba con ella, pero su voz era distante, como si ya se hubiera acostumbrado a la vida sin ella. «¿Vas a verlos?», preguntó Svetlana una vez, cuando Olga la llamó borracha, tarde en la noche. «Sergei no quiere verme», le espetó. «Eso no es una excusa», respondió Svetlana con calma. «Si realmente quieres mejorar tu relación con los niños, empieza por poco. Ve, habla con ellos, sin escenas ni justificaciones. Simplemente, estate ahí». Olga colgó. Svetlana la irritaba. Su calma, sus buenos consejos, solo acentuaban hasta qué punto Olga misma estaba sumida en sus problemas. Una tarde, cuando ya estaba acabando otra botella de vino barato, llamaron a la puerta. Era Maximiliano. Su aspecto no era mejor que el de ella, un traje arrugado, la cara sin afeitar, olor a alcohol. «¿Qué haces aquí?», preguntó Olga, sin ocultar su enfado. «Yo... quería hablar», respondió él con inseguridad, entrando al apartamento sin invitación. Se sentaron en silencio a la mesa. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que Maximiliano habló. «¿Sabes? Lo siento. No salió como lo planeamos». «No planeamos nada», respondió Olga con frialdad. «Simplemente huiste cuando se puso difícil». «Tengo mis propios problemas», comenzó a justificarse, pero Olga lo interrumpió. «Has arruinado mi vida, Maximiliano. ¿Lo entiendes?». Maximiliano calló, bajando la mirada. «No te obligué», dijo en voz baja. Esas palabras fueron la chispa final. Olga se levantó de golpe, tomó una botella de la mesa y la arrojó con todas sus fuerzas contra la pared. El vidrio se hizo añicos y un tintineo resonó por la habitación. «¡Vete!», gritó ella. «¡Sal de mi vida!». Maximiliano,
Asustado por su ira, salió apresuradamente, dejando a Olga sola. Al día siguiente la encontró su vecina. Llamó a la policía cuando escuchó ruidos fuertes desde el apartamento de Olga. Cuando abrieron la puerta, Olga estaba tirada en el suelo, junto a ella, los restos de vidrio roto y botellas vacías. La llevaron al hospital, donde los médicos diagnosticaron una intoxicación alcohólica severa. Cuando despertó, Sergei estaba en la habitación. La miraba con una expresión fría, pero preocupada. «¿Por qué estás aquí?», susurró ella. «Porque a pesar de todo, eres la madre de mis hijos», respondió él. «Pero, Olga, esta es la última vez. Si no te recompones, no podré ayudarte más». Sus palabras la hirieron más de lo que esperaba. Se dio la vuelta hacia la pared, pero las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Cuando la dieron de alta, Olga regresó a su apartamento, pero ese hospital se convirtió en una advertencia para ella. Necesitaba cambiar algo. Su caída había llegado al fondo, y ahora solo quedaba un camino. Hacia arriba. Comenzó por poco. Se deshizo de las botellas, programó una cita con un psicólogo, intentó encontrar un trabajo temporal. Fue un proceso largo y doloroso, pero comprendió que, si quería recuperar al menos una sombra de su pasado, tendría que luchar. Olga sabía que el camino de regreso a Sergei estaba cerrado, pero quizás todavía podía recuperar el respeto de sus hijos y encontrar un sentido en su nueva vida solitaria. Maximiliano regresó a casa de su madre unas semanas después de que Olga desapareciera por completo de su vida. Su partida fue tan precipitada como su llegada. A sus 40 años, todavía no había aprendido a lidiar con las consecuencias de sus propios actos. Su madre, Galina Sergeyevna, una mujer de principios estrictos, lo aceptó de nuevo, pero no sin condiciones. «¿Cuánto tiempo piensas seguir viviendo como un niño?», le preguntó cuando Maximiliano, en cuanto entró, declaró que necesitaba quedarse con ella un tiempo. «Estás casado, tienes una familia. ¿Qué haces aquí?». Maximiliano no supo qué responder y solo se encogió de hombros. Nunca pudo lidiar con la fuerza de su carácter. De niño, fueron sus estrictas lecciones de disciplina, en su juventud, sus interminables sermones, e incluso ahora, en su madurez, se sentía como un niño frente a ella, que había olvidado hacer los deberes. «Simplemente no hagas preguntas, mamá», gruñó él pasando a la sala de estar. «Necesito un poco de tiempo. No salió como lo planeé». Galina Sergeyevna suspiró, pero no insistió. Conocía demasiado bien a su hijo. Si había vuelto, significaba que había hecho algo que él mismo no podía arreglar. Al mismo tiempo, Katia, la esposa de Maximiliano, estaba haciendo sus propios planes. Después de hablar con Sergei en el café, se sentía conmocionada, pero no derrotada. Su matrimonio con Maximiliano hacía tiempo que estaba roto, pero la confirmación de su infidelidad fue el golpe final. No hizo escenas, ni montó escándalos. Era demasiado orgullosa para eso. En cambio, reunió pruebas, correspondencia, facturas, fotos. Katia era atenta a los detalles y su trabajo en el sector jurídico le dio todas las herramientas necesarias para prepararse para el proceso de divorcio. Cuando Maximiliano apareció en la puerta de su casa, lo recibió con una fría calma. «Pareces querer evitar esta reunión», dijo ella, cruzándose de brazos. Maximiliano no respondió. Pasó junto a ella por el pasillo, como si nada hubiera pasado, y dejó las llaves sobre la mesa. Katia necesitaba tiempo para pensar. Su voz sonaba segura, pero ella inmediatamente notó la falsedad en ella. Katia no lo dejó terminar. Sacó unos papeles de una carpeta de la mesa y se los tiró delante. «Ya has pensado lo suficiente. Estos son los papeles del divorcio. Fírmalos». Maximiliano se quedó paralizado. Su mirada iba de los papeles al rostro de su esposa. «Katia, ¿en serio?». Intentó fingir sorpresa. «¿No quieres hablar? Podemos arreglarlo todo». «¿Arreglarlo?», se burló ella. «Maximiliano, has arruinado nuestro matrimonio mucho antes,
Y ahora simplemente has sido más honesto en tus acciones. Maximiliano no encontró palabras. Estaba acostumbrado a que Katia tolerara sus caprichos, pero ahora tenía delante a una mujer completamente diferente, fuerte, independiente e inflexible. Cuando Galina Sergeyevna se enteró del divorcio, estaba furiosa. Su ira se abatió sobre Maximiliano como una avalancha. «Ni siquiera intentaste salvar tu familia», gritaba ella, golpeando la mesa con la palma de la mano. «¿Pensabas que podías vivir como quisieras y que las consecuencias te dejarían fuera?» Maximiliano intentó deshacerse de sus reproches, pero en el fondo sabía que tenía razón. «Mamá, basta», dijo él con cansancio. «Ya he oído eso de Katia. Tus palabras no cambiarán nada». «¿No cambiarán nada?» Su voz se volvió fría. «¿Sabes qué cambiará? Tú mismo. Si no empiezas a asumir la responsabilidad de tus actos, te quedarás sin nada». Esas palabras fueron como una bofetada. Maximiliano se levantó y se fue a su habitación, dejando a su madre hirviendo de rabia. Mientras tanto, Olga tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su encuentro con Maximiliano. La noticia de su estancia en el hospital llegó a la madre de Maximiliano, Galina Sergeyevna, que estaba indignada. Una mañana, cuando Olga volvía del supermercado con bolsas pesadas, vio a Galina Sergeyevna parada en el portal. Su presencia parecía absurda y amenazadora al mismo tiempo. «¿Puedo hablar con usted?», preguntó Galina Sergeyevna, con voz seca. Olga se quedó inmóvil. Sentía que de esa conversación no iba a salir nada bueno, pero no podía irse. «Claro», respondió, dejando las bolsas en el suelo. «¿Entiendes lo que has hecho?», preguntó Galina Sergeyevna, mirándola fijamente. «Has destruido tu familia, has destruido mi hogar, has hundido a mi hijo en el fango». Olga intentó decir algo, pero la mujer la interrumpió. «Eres patética. ¿Creías que él dejaría a Katia por ti? ¿Creías que construiría un futuro contigo? No es así», susurró Olga en voz baja. «Entonces, dímelo», exclamó Galina Sergeyevna. «Sabías que estaba casado, sabías que era un inútil, pero aún así le permitiste que te destrozara la vida». Esas palabras hirieron a Olga profundamente. Se quedó quieta, sintiendo cómo su rostro se ruborizaba de vergüenza. «Lo entiendo», dijo finalmente. «Y lo siento». Pero las disculpas no conmovieron a Galina Sergeyevna. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Olga de pie en el frío. Esa conversación fue otro golpe para Olga. Comprendió que sus decisiones pasadas habían sido una cadena de errores que la habían llevado al fracaso total. Pero también comenzó a darse cuenta de que si no asumía la responsabilidad de su vida, permanecería para siempre en ese estado. Esa noche le escribió un mensaje a Natasha. «Hija, sé que fui una mala madre, pero quiero ser mejor, quiero ganarme tu perdón. ¿Quizás algún día me darás una oportunidad?» No hubo respuesta, pero Olga sabía. Debía seguir intentándolo. Era su castigo y su oportunidad de redención. El divorcio de Sergei y Olga fue rápido y sin complicaciones. Olga parecía aceptar lo inevitable, sin intentar resistirse ni retrasar el proceso. Firmó los documentos en silencio, su mirada estaba vacía, como si no estuviera firmando un documento, sino su propia derrota. Sergei, por su parte, sintió un extraño alivio. El dolor que llevaba dentro se fue apagando gradualmente, dejando espacio para algo nuevo, tranquilidad, o quizás incluso esperanza. Sergei intentaba no pensar en el pasado. Su vida ahora giraba en torno a sus hijos y Svetlana. Poco a poco recuperaba el gusto por la vida, encontrando alegría en las pequeñas cosas: el desayuno de la mañana, los paseos con los niños, las tardes en las que veían películas juntos junto a la chimenea. Natasha se volvió notablemente más tranquila. Su sonrisa ya no era forzada, y en sus ojos volvió a brillar una chispa. Se llevaba bien con Svetlana, que parecía entenderla mejor que Olga nunca lo había hecho. «Tía Svetlana», preguntó Natasha un día, mientras estaban solas haciendo galletas, «¿quieres a papá?» Svetlana se quedó inmóvil por un momento.
Esa pregunta la tomó por sorpresa, pero aún así respondió: «Creo que sí». «Entonces, ¿por qué no se lo dices?», preguntó Natasha con la franqueza de los niños. «No es tan sencillo», respondió Svetlana en voz baja, pero en su voz no había dudas. Natasha sonrió, como si su pequeño plan hubiera comenzado a funcionar. Olga, mientras tanto, intentaba reconstruir su vida. Después de la conversación con Galina Sergeyevna y largas semanas de doloroso autoanálisis, comprendió que no podía seguir como antes. Consiguió un trabajo como cajera en una pequeña tienda. Era un trabajo sencillo y rutinario, lejos de su anterior profesión de ingeniera, pero le daba algo de orden en su vida. También seguía escribiendo a Natasha, aunque sin mucha esperanza de respuesta. «Natasha, sé que estás enfadada conmigo. Tienes razón, pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Te echo de menos». Esos mensajes quedaban sin respuesta. Pero un día Olga vio que Natasha había leído su mensaje. Fue un pequeño cambio, apenas perceptible, pero para Olga significaba todo un mundo. Mientras tanto, Svetlana y Sergei comenzaron a acercarse aún más. Una noche se convirtió en un punto de inflexión para ellos. Era un día normal. Los niños se habían dormido y estaban solos tomando té en la cocina. La conversación giró hacia el futuro. «¿Sabes, Svetlana?», comenzó Sergei mirándola. «Nunca pensé que después de todo lo que pasó podría volver a sentirme feliz». «Te has hecho más fuerte, Sergei», dijo ella. «Has hecho algo de lo que pocos son capaces». «Todo es gracias a ti», respondió él en voz baja. Sus miradas se cruzaron. En ese momento, como si una barrera invisible hubiera desaparecido entre ellos. Sergei extendió la mano y tocó suavemente su mano. «Estuviste con nosotros en el momento más difícil», continuó él. «Y no sé cómo agradecerte». Svetlana sonrió, pero en sus ojos brillaban las lágrimas. «Ya lo has hecho, Sergei», respondió en voz baja. En ese momento, él comprendió que su relación había trascendido a algo más. No era simplemente una comprensión amistosa, sino un sentimiento que ambos temían reconocer. En medio de estos acontecimientos, Iván, el nuevo conocido de Sergei, también encontró su felicidad. Después del viaje a la estación de esquí, continuó hablando con Katia, la esposa de Maximiliano. Su relación comenzó como una simple amistad, pero pronto surgió algo más entre ellos. Katia, después de pasar por el divorcio, encontró en Iván el apoyo y la ternura que había buscado durante tanto tiempo en su matrimonio. Un día se encontraron en un pequeño café. Iván sacó una pequeña bolsita y se la entregó a Katia con una sonrisa. «¿Qué es esto?», preguntó ella sorprendida. «Solo quería hacerte un regalo», dijo él. En la bolsita había un colgante con una fina cadena de plata. Katia, conmovida por este gesto, lo miró y de repente sintió cómo el calor volvía a encenderse en su corazón. «Gracias, Iván», dijo en voz baja. «Eres una persona increíble». Cuando llegó el momento del divorcio oficial de Sergei y Olga, todo fue rápido. Se encontraron en el juzgado, intercambiaron frases formales y firmaron los documentos. Olga miró a Sergei, tratando de encontrar en su rostro al menos un indicio de que todavía podía perdonarla. Pero su mirada era fría, indiferente. Cuando todo terminó, ella lo alcanzó en la salida. «Sergei», lo llamó. Él se volvió. «Sé que no puedo arreglar nada», dijo ella, bajando la mirada. «Pero, gracias por haber estado en mi vida». Sergei no respondió. Simplemente asintió y se fue. Para Olga fue el final. Estaba en la puerta del juzgado, sintiendo que su pasado desaparecía por completo. Sergei regresó a casa y por primera vez en mucho tiempo sintió que su vida finalmente le pertenecía. Por la noche le contó a Svetlana que el divorcio había terminado oficialmente. «Es el final», dijo él. «No, Sergei», respondió Svetlana sonriendo. «Es el comienzo». Sus palabras tan simples resultaron increíblemente precisas. Una nueva vida le esperaba.
Pasaron varios años. La vida de Sergei y su familia encontró la calma y la estabilidad que tanto había esperado. El tiempo había atenuado el dolor de los acontecimientos pasados, y en lugar de las viejas heridas, llegaron la calidez, la alegría y la comprensión de que a veces la destrucción es el comienzo de algo nuevo. La casa de Sergei se había transformado. Había fotos familiares en las paredes. El aire estaba lleno del aroma de los pasteles caseros, y en cada rincón se sentía el cuidado y la comodidad. Svetlana, que con el paso de los años se había convertido no solo en una parte de sus vidas, sino en su corazón, llenaba la casa con su energía y su amor. Natasha ya estaba terminando la universidad, soñando con ser médica. Se había convertido en una joven segura e inteligente, que con su perseverancia y bondad inspiraba a los demás. Vovk había crecido y se había convertido en un adolescente inquieto, pero curioso. Hacía 1.000.000 de preguntas sobre todo lo que veía a su alrededor y le encantaba pasar tiempo con Sergei, quien intentaba ser su mejor amigo y mentor. Hoy era un día especial. Natasha se casaba. Un gran salón luminoso estaba decorado con flores y velas, y los invitados llenaban el espacio, hablando animadamente del inminente acontecimiento. Sergei estaba frente al espejo, acomodándose la corbata, y recordaba lo rápido que habían pasado los años. Le parecía que solo ayer Natasha era esa niña pequeña que se escondía tras su espalda, con miedo a sus primeras actuaciones escolares. Y ahora estaba en la puerta de la edad adulta. «Te ves magnífico», dijo Svetlana entrando en la habitación. Sergei se volvió. Svetlana llevaba un elegante vestido de un delicado color beige, su cabello estaba cuidadosamente peinado y sus ojos brillaban con una luz suave y cálida. «Gracias, Svetlana», respondió él sonriendo. «Sin ti no habría podido hacerlo». «Siempre lo consigues, Sergei», dijo ella, acercándose y tocando su mano. Se miraron durante mucho tiempo, hasta que su voz rompió el momento. «Bueno, ¿listo para entregar a tu hija a otro hombre?» «No del todo», sonrió Sergei. «Pero creo que tendré que resignarme. La ceremonia fue increíblemente hermosa. Natasha, con su vestido blanco, parecía una princesa, y su novio, Alexei, la sostenía de la mano con tanta ternura que Sergei comprendió que su hija sería feliz. Cuando llegó el momento del discurso del padre de la novia, Sergei se acercó al micrófono, sintiendo las miradas de decenas de ojos sobre él. Pasó la mano por la corbata, se concentró y comenzó a hablar. «Hoy miro a mi hija y entiendo que se ha convertido en una verdadera adulta. Natasha siempre ha sido una fuente de inspiración para mí, incluso en los momentos más difíciles. Estoy orgulloso de ti y de la persona en la que te has convertido. Alexei», se volvió hacia el novio, «ahora está en tus manos. Cuídala, ámala, protégela, se merece lo mejor». El salón estalló en aplausos. Sergei regresó a su sitio junto a Svetlana, quien le apretó fuertemente la mano, dándole a entender que había hecho todo bien. Olga también estaba en la boda. Estaba sentada en la última fila, tratando de pasar desapercibida. Su presencia solo fue posible gracias a la insistencia de Natasha, que la invitó a pesar del pasado. Olga había cambiado. Los años de soledad y lucha consigo misma la habían hecho más callada, más humilde, pero quizás también más sabia. Encontró trabajo en un pequeño taller, donde se dedicaba al diseño de ropa. No le proporcionaba mucho dinero, pero le daba una sensación de estabilidad y sentido. Seguía escribiendo a Natasha, aunque sin muchas esperanzas de respuesta. «Natasha, sé que estás enfadada conmigo. Tienes razón, pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Te echo de menos». Esos mensajes seguían sin respuesta. Pero un día Olga vio que Natasha había leído su mensaje. Fue un pequeño cambio, apenas perceptible, pero para Olga significaba un mundo entero. Mientras tanto, Svetlana y Sergei comenzaron a acercarse aún más. Una noche fue crucial para ambos. Era un día normal. Los niños estaban dormidos y estaban solos tomando el té en la cocina. La conversación giró hacia el futuro. «¿Sabes,
Svetlana, comenzó Sergei mirándola, nunca pensé que después de todo lo que pasó, podría volver a sentirme feliz. Te has vuelto más fuerte, Sergei, dijo ella. Has hecho algo de lo que pocos son capaces. Todo es gracias a ti, respondió él en voz baja. Sus miradas se cruzaron. En ese momento, como si una barrera invisible hubiera desaparecido entre ellos. Sergei extendió la mano y tocó suavemente la suya. Estuviste con nosotros en el momento más difícil, continuó él, y no sé cómo agradecerte. Svetlana sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. Ya lo has hecho, Sergei, respondió en voz baja. En ese momento, él comprendió que su relación había trascendido a algo más. No era simplemente una comprensión amistosa, sino un sentimiento que ambos temían reconocer. En medio de estos acontecimientos, Iván, el nuevo conocido de Sergei, también encontró su felicidad. Después del viaje a la estación de esquí, continuó hablando con Katia, la esposa de Maximiliano. Su relación comenzó como una simple amistad, pero pronto surgió algo más entre ellos. Katia, después de pasar por el divorcio, encontró en Iván el apoyo y la ternura que había buscado durante tanto tiempo en su matrimonio. Un día se encontraron en un pequeño café. Iván sacó una pequeña bolsita y se la entregó a Katia con una sonrisa. «¿Qué es esto?», preguntó ella sorprendida. «Solo quería hacerte un regalo», dijo él. En la bolsita había un colgante con una fina cadena de plata. Katia, conmovida por este gesto, lo miró, y de repente sintió cómo el calor volvía a encenderse en su corazón. «Gracias, Iván», dijo en voz baja. «Eres una persona increíble». Cuando llegó el momento del divorcio oficial de Sergei y Olga, todo fue rápido. Se encontraron en el juzgado, intercambiaron frases formales y firmaron los documentos. Olga miró a Sergei, tratando de encontrar en su rostro al menos un indicio de que todavía podía perdonarla. Pero su mirada era fría, indiferente. Cuando todo terminó, ella lo alcanzó en la salida. «Sergei», lo llamó. Él se volvió. «Sé que no puedo arreglar nada», dijo ella bajando la mirada. «Pero gracias por haber estado en mi vida». Sergei no respondió. Simplemente asintió y se fue. Para Olga fue el final. Estaba en la puerta del juzgado, sintiendo que su pasado desaparecía por completo. Sergei regresó a casa y por primera vez en mucho tiempo sintió que su vida finalmente le pertenecía. Por la noche le contó a Svetlana que el divorcio había terminado oficialmente. «Es el final», dijo él. «No, Sergei», respondió Svetlana sonriendo. «Es el comienzo». Sus palabras, tan simples, resultaron increíblemente precisas. Una nueva vida le esperaba. Han pasado varios años. La vida de Sergei y su familia ha encontrado la calma y la estabilidad que tanto había anhelado. El tiempo ha atenuado el dolor de los acontecimientos pasados, y en lugar de las viejas heridas han llegado la calidez, la alegría y la comprensión de que a veces la destrucción es el comienzo de algo nuevo. La casa de Sergei se ha transformado. Hay fotos familiares en las paredes, el aire está lleno del aroma de los pasteles caseros, y en cada rincón se siente el cuidado y la comodidad. Svetlana, que con el paso de los años se ha convertido no solo en una parte de sus vidas, sino en su corazón, llena la casa con su energía y su amor. Natasha ya está terminando la universidad, soñando con ser médica. Se ha convertido en una joven segura e inteligente, que con su perseverancia y bondad inspira a los demás. Vovk ha crecido y se ha convertido en un adolescente inquieto, pero curioso. Hace 1.000.000 de preguntas sobre todo lo que ve a su alrededor, y le encanta pasar tiempo con Sergei, quien intenta ser su mejor amigo y mentor. Hoy es un día especial. Natasha se casa. Un gran salón luminoso está decorado con flores y velas, y los invitados llenan el espacio, hablando animadamente del inminente acontecimiento. Sergei está frente al espejo, acomodándose la corbata, y recuerda lo rápido que han pasado los años. Le parece que solo ayer Natasha era esa niña pequeña que se escondía tras su espalda, con miedo a sus primeras actuaciones escolares.
y ahora está en la puerta de la edad adulta. «Te ves magnífico», dice Svetlana entrando en la habitación. Sergei se vuelve. Svetlana lleva un elegante vestido de un delicado color beige. Su cabello está cuidadosamente peinado, y sus ojos brillan con una luz suave y cálida. «Gracias, Svetlana», responde él sonriendo. «Sin ti no habría podido hacerlo». «Siempre lo consigues, Sergei», dice ella, acercándose y tocando su mano. Se miran durante mucho tiempo, hasta que su voz rompe el momento. «Bueno, ¿listo para entregar a tu hija a otro hombre?» «No del todo», sonríe Sergei. «Pero creo que tendré que resignarme. La ceremonia es increíblemente hermosa. Natasha, con su vestido blanco, parece una princesa, y su novio, Alexei, la sostiene de la mano con tanta ternura que Sergei comprende que su hija será feliz. Cuando llega el momento del discurso del padre de la novia, Sergei se acerca al micrófono, sintiendo las miradas de decenas de ojos sobre él. Pasa la mano por la corbata, se concentra y comienza a hablar. «Hoy miro a mi hija y entiendo que se ha convertido en una verdadera adulta. Natasha siempre ha sido una fuente de inspiración para mí, incluso en los momentos más difíciles. Estoy orgulloso de ti y de la persona en la que te has convertido. Alexei», se vuelve hacia el novio, «ahora está en tus manos. Cuídala, ámala, protégela, se merece lo mejor». El salón estalla en aplausos. Sergei regresa a su sitio junto a Svetlana, quien le aprieta fuertemente la mano, dándole a entender que ha hecho todo bien. Olga también está en la boda. Está sentada en la última fila, tratando de pasar desapercibida. Su presencia solo es posible gracias a la insistencia de Natasha, que la ha invitado a pesar del pasado. Olga ha cambiado. Los años de soledad y lucha consigo misma la han hecho más callada, más humilde, pero quizás también más sabia. Ha encontrado trabajo en un pequeño taller donde se dedica al diseño de ropa. No le proporciona mucho dinero, pero le da una sensación de estabilidad y sentido. Observando a Natasha, que ríe junto a Alexei, y a Sergei, que los mira con orgullo, Olga siente un ligero, pero agrio dolor. Es el momento en que finalmente comprende lo que ha perdido para siempre. Después de la ceremonia, Natasha se acerca a su madre. «Mamá, gracias por venir», dice ella, abrazándola. «Gracias por invitarme», responde Olga en voz baja. «Has hecho bien en intentar arreglar las cosas», añade Natasha. «Eso significa más para mí de lo que piensas». Esas palabras son un pequeño rayo de luz en el mundo de Olga. Por la noche, mientras todos bailan y ríen, Sergei y Svetlana salen a la terraza para respirar un poco de aire fresco. La nieve cubre suavemente el suelo y las estrellas brillan en el cielo nocturno. «Todo ha salido perfecto», dice Svetlana, mirándolo. «Sí», asiente él. «Y en gran parte gracias a ti». «No he hecho nada, Sergei», responde ella sonriendo. «Has hecho más de lo que piensas», dice él, tomándola de las manos. «Estuviste con nosotros en el momento más difícil. Te has convertido en nuestra familia». Svetlana no tiene tiempo de responder, porque en ese momento Sergei se inclina lentamente y la besa. Ese beso es la confirmación de algo que ambos sabían desde hacía tiempo, pero temían reconocer. «Svetlana», dice él en voz baja, mirándola a los ojos, «eres la única a la que quiero tener a mi lado. Has hecho que nuestro hogar sea un verdadero hogar, y quiero que sepas, te amo». Ella sonríe, y las lágrimas brillan en sus mejillas. «Yo también te amo, Sergei», responde ella. Esa noche es un nuevo comienzo para todos, para Natasha y Alexei, que comienzan su vida juntos, para Olga, que finalmente ha encontrado la fuerza para perdonarse a sí misma, para Katia e Iván, que también están entre los invitados y parecen felices, y por supuesto para Sergei y Svetlana, que finalmente comprenden que su familia está completa. La vida continúa, y esta vez promete ser verdaderamente feliz.